Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. Me toca un poco a mí hablar de uno de los temas que creo que digamos, ha despertado más polémica en Argentina y en el mundo en los últimos 20 años por lo menos, que tiene que ver un poco con los cambios en la agricultura que se han desarrollado, y cambios devenidos también de un cambio tecnológico importante que, bueno, lo podemos circunscribir claramente a los cultivos transgénicos. En ese sentido, haciendo un poco de historia, porque de alguna manera esto no es una situación actual, sino básicamente es histórica. Aquí tengo el gusto de tener algunos de los profesores que me evaluaron en mi maestría en su momento, como Carlos Reborati, que tenía que ver, y Carlos se acordará en ese momento de la lectura de ese documento donde estábamos casi alertando o advirtiendo cuestiones que lamentablemente hoy en día se han convertido en una triste realidad. Es decir, 20 años atrás, después podemos hablar en ese momento y como emergente de esos primeros análisis sale un libro que se llamó Cultivos Transgénicos, ¿hacia dónde vamos? Y yo quiero recordar en ese material de mucho tiempo atrás, lo que estábamos planteando era preguntas o la pertinencia de preguntas científicas que más que respuestas necesitaban ser investigadas. Y ahí un poco podemos retrotraernos a ver, digamos, lo que la Argentina investigó. Los investigadores de Argentina estaban decididos a investigar, no podían, no querían, no les interesaba, y lo que de alguna manera hoy en día está pasando. Es decir, ahí tuvimos la oportunidad de comenzar a ver un cambio importante vinculado a un paquete tecnológico que se expandió fuertemente en países, en primera instancia, de grandes territorios, es decir, los Estados Unidos, la Argentina, otros países en menor cuantía. Debo recordar que 20 años atrás eran muy pocos, contados con los dedos de una mano, los países que habían liberado eventos transgénicos a gran escala. La Argentina se erigía como un país de punta, o como punta de lanza, de un proceso que luego se expandiría globalmente, principalmente en grandes territorios. Después podemos ver y encontrar los porqué y los motivos por los cuales esos eventos se difundían en primera instancia allí. Pero en ese sentido, el paquete tecnológico que luego hoy día todo el mundo comenzó a conocer fuertemente era bastante sencillo. Era un cultivo como la soja, conocida de los años 80 en la Argentina, o llegada, por supuesto, antes llegó la soja en la Argentina, las primeras semillas en los años 60 a difundirse de una manera comercial. Un sistema que en definitiva es una práctica de manejo como la siembra directa industrial, como lo llamamos nosotros, y un herbicida. Hoy en día el famoso glifosato. En ese momento el glifosato era un herbicida conocido como para controlar en periodos de barbecho, es decir, en periodos de descanso de los cultivos. Era un herbicida que se utilizaba realmente de una manera, podría decir, hasta armoniosa con el medio ambiente. Muchos de los que vienen del campo recordarán los equipos de soga y la aplicación de herbicida a través de equipos de soga, donde simplemente con una gota se peinaba el cultivo y se lo terminaba controlando, a una situación que después hizo convertir el paso de menos de 1 millón de equivalente litro comercial a principios de los años 90 a casi más de 350, 400 millones de litros o equivalentes litros comerciales del herbicida el año pasado. Entonces, lo que sucedió ahí es un cambio técnico importante, una concentración muy fuerte en un cultivo, y uno tiene que ver también por qué. Es decir, qué era lo que pasaba. Y lo que pasó fue que hubo un periodo muy importante, bastante fuerte de inducción, podríamos decir, tecnológica, una también necesidad, si se quiere, de los agricultores y de los técnicos en controlar especialmente las malezas. Debo recordar que el costo de control en esos tiempos, que sigue teniendo un peso importante, pero mucho menos ahora, de control a nivel de campo, en la agricultura sojera representaba casi el 40%, se iba en herbicidas de todo tipo. Es decir, estábamos necesitando herbicidas de presiembra, herbicidas de preemergencia, herbicidas de postemergencia temprana, postemergencia tardía, a lo largo del cultivo, herbicidas de precosecha,
de post cosecha. Eso representa un cóctel de aproximadamente una posibilidad de cambio de distintos herbicidas entre 20 y un poco más, y una disponibilidad de distintas moléculas en el mercado de casi 40 herbicidas en esa época. En esa época se usaba el 2,4-D, ahora empezamos a volver al 2,4-D y a muchos otros también. ¿Pero qué quiero decir con eso? Llega el glifosato, junto con un paquete que es la siembra directa y una soja que encima lo resiste. ¿Qué hacen los agricultores? Lo adoptan. ¿Por qué lo adoptan? Trae confortabilidad, pero más que el grado de confort, lo que trae es un ahorro importante en la relación vinculada con los costos de los herbicidas. Esto es una realidad interesante de mirar si fuera solamente desde el punto de vista de un punto agronómico, pero lo que sucedió también es que el país se concentró muy fuertemente en un único herbicida y en un paquete tecnológico que es la siembra directa. Si alguien dice, o podríamos decir, bueno, la siembra directa es buena o mala, nosotros en agroecología, es decir, si se quiere la antítesis de la agricultura industrial, usamos siembra directa. Es decir, lo que nos diferencia mucho de esto es que la siembra directa o la práctica de manejo en las que nosotros utilizamos siembra directa no tiene nada que ver con el uso que se hace o con el control que se hace de malezas a través de uso de agroquímicos. Entonces la culpa no la tiene la tecnología, si se quiere, sino el paquete o en el contexto en el que ese paquete se usa. Y ahí lo malo o lo equivocado o lo errado tiene que ver con la enorme carga de agroquímicos que fuimos incorporando al campo argentino. Si a eso le sumamos un cóctel de agroquímicos también importante, que ya no era solamente para controlar malezas, sino que tenemos cambian las plagas, no se van las plagas, lo que sucede es que hay un cambio de plagas. Por ejemplo, yo siempre, una cosa que recuerdo de los chacareros a veces en el campo, dice, bueno, empecé con la siembra directa y me aparecieron las hormigas. Decía, antes no tenía hormiga y hoy día tengo hormiga. Bueno, hay que empezar a aplicar otro tipo de productos, o aparecen otro tipo de bichos que, digamos, que atacan las raíces. Por ejemplo, todos conocerán en su casa los bichos bolita o cosas por el estilo. En el campo, digamos, los controladores no hacían que apareciera y aparecen babosas, aparecen un montón de bichos en definitiva cuando uno cambia el sistema. Cuando cambia el sistema, ¿qué es lo que tratan de hacer? Meterle más agroquímico. En definitiva, casi 20 años después, lo que tenemos o lo que estamos enfrentando es un uso masivo de otro tipo de agroquímicos, un cóctel, como nosotros decimos. Costos importantes que nos planteábamos 20 años atrás, indicando qué cosas iban a pasar o qué cosas podían pasar. Es decir, una pregunta con mucha pertinencia que yo hacía era, ¿y van a aparecer malezas resistentes? ¿Y qué va a pasar con el sorgo de Alepo, que es la maleza estrella en la Argentina y en todos los climas templados del mundo? Y un poco las respuestas que venían de la Secretaría de Agricultura, de la CONAVIA y de otros organismos, digamos, que tenían responsabilidad en ese control, decían en sus documentos, no van a aparecer malezas resistentes. Y uno volvía a preguntar. En esos tiempos recuerdo que no había internet, entonces uno se manejaba con notas o con cosas por el estilo. Y uno volvía a preguntar, y la respuesta que le mandaban de ahí o de otro tipo, de otros científicos era, no van a aparecer malezas resistentes. Nosotros pensamos que no van a aparecer malezas resistentes. Entonces uno como científico volvía a preguntar y decía, ¿pero esto es una cuestión religiosa o esto es una cuestión científica? Porque creer que no van a aparecer malezas resistentes cuando no se están haciendo los estudios, cuando no se analiza fuertemente el cambio de patrón de uso de esos herbicidas, la verdad que casi podría decir ahora, lamentablemente, ridículo o estúpido, porque es algo que va a pasar. Es decir, es algo que va a pasar. Entonces, a sabiendas de que esas cuestiones van a pasar, las compañías de hecho lo saben. Es decir, entonces uno entra en un círculo vicioso, no virtuoso, de la recurrencia permanente de aparición de resistencia y la búsqueda, por supuesto, del control a través del mismo sistema, que es en definitiva lo que estamos enfrentando hoy en día en la agricultura. No es una agricultura sustentable, es una agricultura sostenida en el uso o en la carga fuerte de input externos, de insumos externos, devenida fuertemente en el uso de herbicidas como el glifosato u otros como empiezan a venir hoy en día también. Yendo a los eventos transgénicos en sí, entre las promesas que se tenían también era que prácticamente íbamos a resolver los problemas de hambre en el mundo.
cosa más ridícula porque desde los años del año 73 en adelante, si dividimos la cápita mundial en términos de kilocaloría producida a escala global y la población que fuimos teniendo desde ese momento hasta ahora, no faltan alimentos en el mundo, sobran alimentos. Estamos en casi 2.770 kilocalorías por día y por persona necesarias. La media mínima para poder alimentar a una persona relativamente bien es 2.300 según la FAO, el TIP, UNEP y todos los organismos internacionales. Lo que nos lleva a presuponer que la falacia, porque en definitiva es una falacia de decir que faltan alimentos en el mundo y que nosotros producimos alimentos para un mundo con hambre, es mínimamente una mentira o por lo menos una campaña de marketing de las compañías que está muy bien que lo hagan y que lo digan, es su negocio, pero que profesionales o que instituciones técnicas o ministerios públicos estén diciendo lo mismo, creo que es un error importante. Hoy en día estamos revisando estos modelos mundiales y los modelos de la agricultura a nivel internacional y encontramos muy fuertemente impactos vinculados a los efectos de la agricultura industrial. Y cuando los países apuntan, repito, cuando los países se interesan o apuntan a que su gente coma todos los días en lo que definitivamente podríamos llamar, según la FAO, la seguridad alimentaria o según la vida campesina, una perspectiva un poco más amplia de soberanía alimentaria, a lo que nos estamos enfrentando realmente es una situación en la cual sabemos que sobran alimentos. El problema que hay tiene que ver básicamente con su distribución y con su acceso. Y ahí no lo pueden resolver los países, es decir, es más, si llegamos a tener una sobreoferta de alimentos, se empiezan a haber otros problemas. Por ejemplo, en el año 2008, todos recordarán esa crisis, ahí hubo una crisis de alimentos. Una crisis que tuvo que ver también con un efecto importante sobre la clase media, particularmente la clase media europea, norteamericana, y eso pegó, digamos, un salto importante. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? La búsqueda de los activos financieros se meten en los mercados rurales, son los mercados agropecuarios, es decir, en mercados físicos. Pasa la crisis financiera a resolverse de alguna manera a través de la búsqueda de mercados físicos y uno de esos mercados, por supuesto, es el mercado agropecuario. En el mercado agropecuario empiezan a haber otras cosas que son terriblemente importantes en términos del uso que se venían haciendo de cosas importantes como la tierra. Y ahí aparece una cuestión que comienza a mostrarse muy fuertemente que tiene que ver con la competencia por un recurso básico que justamente es el suelo. En esa competencia se plantea una fuerte presión hacia arriba, presión que sube muchísimo, diría yo, el precio de la tierra y de hecho también el precio de algunos alimentos que dependen de ese tipo de tierras también. Eso impulsa los precios hacia arriba y genera, digamos, una crisis importante alimentaria en el año 2008. Los precios hoy día no están en ese nivel, pero están más altos que en el periodo previo. Las estimaciones están marcando que esos precios van a seguir hacia arriba, lo que significa que el mensaje para los agricultores, particularmente, lamentablemente para los agricultores argentinos o latinoamericanos, es no de menos soja, sino de más soja. Y a su vez, ¿por qué? Porque además de todo eso está sucediendo que mientras una parte del mundo subsidia a la producción de sus propios agricultores, estos aquí están casi, podríamos estar hablando, sobreexplotando fuertemente el recurso para mantenerse en el marco de ese mercado. Ni que hablar, por supuesto, de la gobernabilidad o gobernanza que le da a los estados el hecho de capturar parte de las retenciones, como viene sucediendo, como estaba sucediendo con la soja y sigue sucediendo en el mediano plazo. Pero yendo un poco a la situación actual relacionada con la incorporación de nuevos paquetes tecnológicos, creo que una de las preocupaciones que hay o que tiene que ver no ya solamente con la biotecnología, sino con los efectos en la agricultura de la nanobiotecnología y las tecnologías relacionadas, de las cuales desde el punto de vista ambiental sabemos muy poco y desde el punto de vista de la salud menos, porque podemos decir 20 años atrás casi nadie se preocupaba por estos temas. Hoy solamente algunos investigadores de manera parcial, aislada y muy poco apoyadas por el Estado están investigando este tipo de cuestiones. Necesitaríamos mucha más investigación. Cuando hablamos de necesitar mucha más investigación, no estamos ni que estamos a favor ni en contra de los transgénicos. Lo que necesitamos es investigación. Es decir, investigación e independencia para poder generar las publicaciones relacionadas con esto. Y no ser corridos justamente por las enormes presiones que tiene esto vinculado con los mercados. Por eso nosotros hablamos que
en estas cuestiones, parados en esta disciplina que mencionaba el doctor Gatt, sobre en lo que yo vengo trabajando, que es la economía ecológica, lo que hacemos es una especie de alerta o de búsqueda de tratar de comprender los procesos, y en el momento que alguno dice eureka y genera, digamos, el descubrimiento de un nuevo evento transgénico, prácticamente nuestra función viene a ser venir a aguarles un poco la fiesta y hacer algunas preguntas un poco molestas respecto a los impactos que estos eventos pueden llegar a tener. Alguien tiene que hacerlo, creo que es parte de nuestra función investigar. Por suerte estamos en una universidad pública con total independencia para hacerlo. Y creo que hoy en día también las Naciones Unidas se ha puesto las barbas en remojo y está mirando de otra manera esta discusión que tiene que ver con la biotecnología agrícola y sus impactos. De las promesas hechas 25 años atrás, ninguna se cumplió. Lo único que se logró fue aumentar la producción de biomasa, porque lo que se produce en realidad también es biomasa que va a distintos mercados que también presionan hacia arriba a estos precios. Es decir, hoy en día no es solamente que se produce en el modelo, por ejemplo, sojero para la agroindustria, sea para la producción de aceite, sea para la producción de harinas que alimentan animales, sino también para la generación de biocombustibles y de biomateriales. Esto genera una presión importante también y una construcción o creación de un nuevo mercado que previamente no existía. Y una componente también que creo que también es importante tener en cuenta es toda la cadena, no solamente la cadena que se vincula con los agricultores y su línea de producción, sino lo que sucede un poco más allá, en todo el sistema alimentario. Y la enorme falla que tenemos hoy es que todo el mundo habla de que tenemos 800 millones de personas hambriadas. Pocos un poco recuerdan que tenemos 1.100 millones de personas o más, casi 2.000 millones de personas con problemas de obesidad, 1.100 millones de personas con problemas de obesidad importante, más que sobrepeso, y tenemos casi 800 millones de personas, es decir, la otra parte de la componente con problemas de desnutrición o malnutrición muy muy fuerte. Entonces, en definitiva, tenemos un mundo muy mal alimentado, una producción en exceso, y una cosa que está sucediendo hoy que poco se dice y que también tiene que ver con el sistema alimentario y con lo que viene pasando y lo que va a pasar en el mediano plazo, con el agregado, por ejemplo, de las dietas o los cambios de dietas que se están generando. Mientras por un lado hay una dieta que genera esta obesidad tan dramática a escala global, basada en todo lo que tiene que ver con el consumo de azúcar y su promoción, tenemos otras alternativas en el sistema alimentario mundial que se apoyan en la agroecología. Y ahí un poco es lo que más nos interesa a nosotros profundizar, más que discutir el modelo ya fracasado de la agricultura transgénica, es cuál es la agricultura del futuro. Y la agricultura del futuro, de hecho, no puede ser esta agricultura, no es esta agricultura industrial sostenida en el uso de input externos, sus costos y externalidades, los invisibles y los intangibles que no están considerando, en definitiva para ustedes lo llamarían en esta facultad las externalidades, no están siendo evaluadas adecuadamente. Cuando estas externalidades se incorporen a la ecuación de costos económicos y costos mayores a la situación relacionada con la vida de las personas, es tremendamente claro que esa agricultura no es una agricultura sostenible, que es una agricultura que tiene fin y un tiempo determinado importante, y que hay un camino alternativo. De vuelta, insisto en lo que dije al principio, si los países se apuntan a la seguridad alimentaria de sus pueblos, muy posiblemente busquen una agricultura un poco más sana. Hasta ahora, desde lo que conocemos, la agroecología puede ser un camino importante para esto. No el único, el país puede seguir produciendo biomasa para lo que quieran, pero lo que tiene que ver con la salud en particular de la población y con la nutrición de la población, es muy posible que encuentre un camino importante a través de la producción agroecológica, es decir, a través de una producción sin agroquímicos y sin transgénicos, porque alguna vez alguien en Inglaterra, en un foro similar, se hizo esta pregunta, es decir, ¿los necesitamos o no? Y la recomendación de la sociedad inglesa a sus científicos fue: sigan investigando, queremos saber más, nadie está en contra de la ciencia, pero en este momento, aquí en Inglaterra, nosotros no lo necesitamos porque tenemos otras fuentes de alimento que pueden producirlo. Una pregunta interesante sería para nosotros esa, es decir, si nuestros consumidores informados y una sociedad informada puede tomar estas decisiones o si vamos a seguir dejando que otros las tomen por ellos. Muchas gracias.